Voy a presentar a nuestro primer conferenciante, inaugurador del ciclo, don Alberto Pérez Izquierdo, conocido por todos los que sois de la casa. Los que no, pues decirle que es catedrático de electromagnetismo de nuestra facultad. Es aparte de ser un fantástico, excepcional profesor e investigador, es un magnífico divulgador con muchos libros que luego él se encargará de presentar, ¿no? O te los presento yo. Bueno, ya dirás tú. Bueno. Y sobre todo me gusta definirlo como un instigador y un azote implacable de pseudocientíficos y demás aláteres y efectos, ¿no? Ya nos contará en la primera parte de la presentación, digamos, la percepción que él tiene sobre la divulgación, la necesidad de afrontar eso a la sociedad, de distinguir entre ciencia y pseudociencia, y en la segunda parte pues nos hablará de aspectos más relacionados con su área de conocimiento, que son el electromagnetismo y otras cosas misteriosas y mágicas. Así que muchísimas gracias, Alberto, y bueno, pues tuya es la... Muy bien, pues ¿se oye? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Voy a ver si esto funciona. Bueno, pues ya como ha dicho Antonio, la charla de hoy, aunque lleva el título de uno de mis libros, el de Fenómenos Cotidianos, en realidad sobre eso voy a hablar en la segunda parte, ¿vale? La primera parte de la charla, pues me ha parecido oportuno por el hecho de estar aquí en la facultad y de ser esta la charla que inaugura una serie sobre divulgación, pues me ha parecido oportuno compartir con vosotros pues algunas de mis ideas sobre la divulgación, algunas de mis experiencias y, bueno, también lanzar algunas cuestiones que creo que nos pueden servir para el debate por lo que vais a ver a continuación. Entonces, la charla está dividida, como digo, en dos partes. La primera va a ser una serie de reflexiones sobre la divulgación de la ciencia, por qué divulgar, cuáles son las dificultades que nos encontramos en la divulgación y algunas de las experiencias que yo personalmente he tenido a ese respecto. Y la segunda parte, pues ya sí va a estar más dedicada, en concreto, a algunos temas de divulgación, a algunas de las experiencias que podemos plantear relacionadas con la física de la vida cotidiana, ¿vale? Bueno, ¿por qué hay que divulgar? Bueno, aquí hay una serie de cuestiones que os planteo, ¿no? Lo primero es que hoy en día vivimos en una sociedad altamente tecnificada, en la cual la ciencia es muy relevante, ¿vale? Y la ciencia es relevante en muchas de las decisiones que se deben tomar como sociedad. Bien, ahí tenéis pues una foto, ¿no?, de un debate famoso, bueno, una serie de debates que hubo por la presidencia de los Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton. Entonces, hay una cuestión interesante y es que esos debates, si tuvisteis ocasión de seguirlo, uno de los temas que realmente se trató y se debatió fue el del cambio climático. Y ese tema estuvo presente en los debates. Y, como sabéis, pues Donald Trump era, en cierto modo, negacionista de esa realidad, mientras que Hillary Clinton planteaba una serie de políticas dirigidas a mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, pongo este ejemplo para que veáis que, en realidad, a la hora de votar, pues es muy diferente que el público en general entienda los problemas, entendiendo la relevancia científica que pueda haber detrás, o no los entienda, ¿vale? Pero yo sé que aquí estoy poniendo a Donald Trump y nos estamos riendo un poco de los Estados Unidos. Pero no me reiría yo de los Estados Unidos, porque la realidad es que en esa elección se debatió sobre ciencia, ¿vale? Nosotros estamos aquí frente a unas elecciones trascendentales para nuestro país y no sé si habéis oído a alguno de nuestros candidatos plantear algún tema científico o hablar de ciencia hasta ahora. Y me temo además que ese tema no va a aparecer en la campaña o aparecerá tangencialmente, ¿vale? Bueno, relacionado con eso está esta otra cuestión del dinero. Estos son unos datos, son del 2016, pero bueno, realmente no habrán variado mucho. Tengo aquí comparativos, pues el gasto en investigación en millones de euros, en España 6.000 millones, en Portugal 1.700, por poner otro país de nuestro entorno. En tanto por ciento del PIB, en el caso de España representa un 1,5% y en el caso de Portugal representa un 0,9%, ¿vale? La media europea está en torno al 2%.
Nosotros, como científicos, siempre hacemos hincapié en estos datos y siempre hacemos la reivindicación de que España está muy lejos de la media europea y de que España debe hacer un esfuerzo inversor importante en la ciencia. Yo estoy de acuerdo con esa reivindicación, me parece correcta y creo que hay que continuar haciéndola. Pero lo que quiero llamar la atención aquí, hoy, no es sobre esto, sino sobre estos 6.000 millones de euros, ¿vale? 6.000 millones de euros es mucho dinero. Es una cantidad considerable de dinero. ¿Se debate en a dónde va ese dinero? En realidad, tal como yo lo entiendo, ¿cuáles son las líneas prioritarias? ¿Cuáles son las áreas prioritarias? ¿Cuáles son las líneas fundamentales de la política científica? Se decide en comités de científicos más o menos cercanos al gobierno, más o menos cercanos a algunos partidos y muchas veces sin la suficiente publicidad en cuanto al público se refiere. Cuidado, no estoy proponiendo que votemos popularmente en qué tema se investiga, porque con la actual formación científica de del público en general, pues eso seguramente nos llevaría a un desastre. Lo que estoy poniendo el énfasis es que la investigación en una sociedad moderna, y España es una sociedad moderna hoy en día, supone un gasto muy importante de recursos económicos y sociales, y que el debate político y el debate en general social no puede ser ajeno a esa realidad, ¿vale? Relacionado con eso, pues hay una necesidad de la divulgación científica porque el público en general, la sociedad, tiene derecho a saber en qué se gastan esos 6.000 millones de euros, ¿vale? Y a debatir sobre ese asunto. Pero repito, es importante que para que se pueda hacer ese debate, la gente tenga una formación científica adecuada. Bien, lo que decía Antonio, ¿no? La cuestión de la pseudociencia. ¿Qué mejor que un conocimiento científico mínimo para protegerse de la pseudociencia y de las modas esotéricas? Aquí pongo solo 3 ejemplos, pero seguro que vosotros conocéis mucho más, ¿vale? Este de aquí, esto que veis aquí, es una pulsera Power Balance. No sé si las conocéis. Bueno, las pulseras Power Balance se pusieron de moda hace unos años, ¿no? Os voy a leer un extracto de lo que decía en la página web de la propaganda, ¿no? Dice, la pulsera es un holograma, tiene un holograma que funciona a través de frecuencias que se encuentran en nuestro ambiente natural, de las que conocemos sus efectos positivos en el campo de energía del cuerpo, ¿vale? Eso es. Bueno, pues con ese razonamiento se vendieron, no sé, millones de pulseras, ¿no? ¿Qué pasó? Pues ocurrió que en Australia un periodista de estos que se dedica a luchar contra la pseudociencia consiguió que el representante de Power Balance en Australia accediera a un programa de máxima audiencia a mostrar las tarjetas, ¿no? Y entonces este hombre le convenció de hacer un ensayo doble ciego. Entonces había varios voluntarios, detrás le ponían una tarjetita y nadie sabía quién tenía la Power Balance y quién tenía una imitación, ¿no? Y entonces aquello fue un fracaso total, claro. Entonces en Australia se hundió la compañía, en Estados Unidos empezaron a presentar demandas contra ella y la compañía prácticamente quebró. Bueno, quebró, pero ahora se ha reflotado y si entráis en internet y lo buscáis, se siguen vendiendo y se pueden adquirir. Eso sí, ahora ha cambiado la propaganda. Ya no pone que refuerza la musculatura, el equilibrio y tal. Simplemente pone una frase, algo así como esto es un holograma que está basado en filosofías orientales. ¿Vale? Pero siguen vendiendo las pulseras, ¿vale? Y hay quien las sigue comprando. Bien, este es otro ejemplo. Este ejemplo es casi peor, ¿no? La enzima prodigiosa, no sé si habéis oído hablar de ese libro. Es un libro de un tal, bueno, tengo que acercarme, Hiromi Shinja, ¿vale? Es un supuesto médico que ha escrito un libro en el cual su tesis fundamental es que de la dieta puede hacer que ingeramos las enzimas adecuadas para curar, no lo leéis vosotros, pero yo os lo leo, ¿vale?
la dieta del futuro que evitará las enfermedades cardíacas, curará el cáncer, detendrá la diabetes tipo 2, combatirá la obesidad y prevendrá padecimientos crónicos degenerativos, ¿vale? Nada más leer esa lista ya sabemos que es mentira, ¿eh? Porque es como si tú llegaras al taller y un mecánico te enseñara una llave inglesa y dice, yo con esta llave arreglo todos los problemas del coche, desde el carburador hasta la batería, pasando por los neumáticos. Dice, no, tendrías que coger, para cada parte del coche necesitas una herramienta diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues este señor, en este momento, cuando saqué esto, tenía más de 2 millones de libros vendidos. Más de 2 millones de libros vendidos, ¿vale? Un señor que está diciendo que con la dieta se cura el cáncer. Pero no solo eso, sino además está basado en una idea que es completamente contraria al conocimiento bioquímico desde hace décadas. Porque las enzimas son proteínas y cuando nosotros comemos un filete o una lechuga, todas las proteínas las metabolizamos, las descomponemos en sus constituyentes elementales, los aminoácidos, y después el cuerpo, en su metabolismo, genera las enzimas y las proteínas propias de cada cuerpo, de acuerdo a su código genético. O sea, que eso no tiene ningún sentido. ¿Y por qué está aquí Mercedes Milá? Pues porque apareció en un programa de televisión, no sé si lo sabéis. Bueno, pues en un programa de televisión de máxima audiencia apareció Mercedes Milá diciendo que ella había leído el libro, que seguía las recomendaciones de este individuo, y en ese mismo programa pues apareció J.M. Mulet, no sé si lo suena. Mulet es un bioquímico, es un divulgador, es un hombre muy comprometido contra la pseudociencia, y entonces salió Mulet en el programa y explicó lo que yo estoy diciendo, pues que la hipótesis esa era completamente absurda, que no tenía ningún soporte científico, que la evidencia científica era completamente contraria. Y ella le dijo que él estaba muy gordo, para que le vendría bien hacer una dieta, ¿vale? Bueno, en este caso particular, yo a Mulet le he leído algún libro, son buenos sus libros, además yo le admiro, es un hombre creo que honrado y además valiente, porque se mete en muchos fregados y hay momentos en que eso te puede costar algunas amenazas y tal, ¿no? Pero yo creo que aquí en particular se equivocó. A mí desde luego, a mí en la vida se me ocurriría enfrentarme a Mercedes Milá en un plato de televisión, porque ella se ha criado en un plato de televisión. Entonces, desde el momento, él podía decir todos los argumentos que quisiera, que desde el momento en que ella dijo, la frase que además lo recuerdo, ella dijo, pues a mí me ha servido, desde el momento en que ella dice eso, la mayor parte de la audiencia dice, pues si a ella le ha servido, es que algo de verdad tendrá en el libro, ¿no? Me parece una insensatez por su parte, o sea, cuando a una persona, un bioquímico reconocido, le está advirtiendo de que todo eso es un error, a mí me parece una insensatez por parte de Mercedes Milá predicar a los 4 vientos algo que va en contra de la evidencia científica y que además puede influir en la salud de las personas, ¿no? Bueno, pues insisto en la idea, ¿no? Esa es una de las razones por las que divulgar es importante. Bueno, y después otro ejemplo más inocuo, ¿no? Este no tiene más consecuencias que tener que poner la lavadora varias veces, ¿no? No sé si las habéis visto, unas bolas que las venden. Claro, uno dice, oye, pues ¿será esto verdad? La verdad es que tampoco, yo qué sé, porque hay muchas cosas que muchas veces uno no sabe, ¿no? Pero ¿cuándo me di yo cuenta que lo de las bolas era un fraude? Cuando comparé 2 o 3 fabricantes diferentes. Porque en un fabricante decía, las bolas mágicas generan rayos infrarrojos. El otro fabricante decía, estas bolas mágicas funcionan a base de rayos ultravioleta. Y otro decía, estas son bolas mágicas que se regeneran y usan ultrasonidos para... Total, tú dices, bueno, eso entonces tiene que ser mentira todo. De nuevo, ¿qué es lo que pasa? La cosa es divertida, porque ellos te decían, bueno, esto no es necesario echar detergente, pero si echas un poco de detergente es mucho más eficaz. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros todos echamos siempre mucho más detergente del que es necesario. Esa es una mala costumbre que todos los mundos tenemos. Los detergentes de hoy en día son muy eficaces y en general con que echen mucho menos de lo que echan normalmente, la lavadora lo hace perfectamente. Entonces, claro, mucha gente decía, pues echo la bola, echo menos detergente y la ropa sale limpia, ¿no? Bueno, pero bueno, en cualquier caso, verá, es un ejemplo menos dañino, pero los tíos se forran, ¿sabes? Que los tíos, yo no sé cuántas bolas de esas habrán vendido, ¿no? Bueno, continuando con las necesidades de la divulgación, hay una
también que está clara, es que, como he dicho antes, nosotros vivimos en una sociedad muy tecnificada, científica, en la cual hay progresos y surgen progresos continuamente y surgen nuevas tecnologías continuamente, y nosotros somos científicos, por lo menos los que estamos aquí, o lo somos la mayoría, o los que no, lo vais a hacer pronto, ¿no? Entonces, eso no ocurre. La mayoría de la gente estudia, hace su carrera o hace el bachillerato y después va a su trabajo y ya no vuelve, no se mantiene estudiando ciencia, ¿no? Entonces, para esa parte de la población es fundamental que haya divulgación científica para poder ponerse al día de lo que ocurre, ¿no? Pongo aquí la foto de las ondas gravitacionales, que tuvimos la suerte de tener aquí a Alicia Sintes, que dio una magnífica conferencia, y es un ejemplo claro de, bueno, pues esto no estaba en nuestros libros de física ni siquiera en la carrera, ¿no? Es algo completamente nuevo que la gente debe saber, ¿no? Bueno, y en realidad, ¿por qué yo estudié física? ¿O por qué muchos de los que estáis aquí estudiáis física? Pues no por ninguna de las razones que he dicho antes, ¿vale? Nosotros estudiamos física porque nos gusta enterarnos de cómo son las cosas, porque nos gusta enterarnos de cómo funciona el mundo. Y yo creo que en el fondo esa es una razón fundamental, quizás la más fundamental de todas. Yo he tenido la experiencia personal muchas veces de explicarle a alguien en una charla o en un curso y hacer una experiencia y la gente queda alucinada cuando ha visto la experiencia y la ha comprendido. Y yo creo que cuando uno ve algo y lo comprende, no hay mayor satisfacción que eso, ¿no? Esta foto que pongo aquí, la pongo mucho, la pongo en muchas charlas. De hecho, en la última charla que di aquí también la puse. Y es porque me parece, yo creo que esta foto debería ser obligatoria, debería de ponerse en los institutos, en la ESO, en el primero o segundo de bachiller, que todo el mundo debería conocer esta foto, ¿no? Esta foto se tomó en el año 1996, hoy en día hay muchas fotos similares, pero quizás esta fue la primera con esa espectacularidad. Es una parte del cielo que corresponde más o menos a 1 milímetro, la distancia angular de 1 milímetro a la extensión de mi mano, más o menos una parte del cielo de ese tamaño, ¿vale? El telescopio estuvo varios días apuntando en esa dirección, tomó varias exposiciones y reconstruyó esa foto que veis ahí, en la cual prácticamente todo lo que se ve son galaxias, ¿vale? Entonces, cuando uno ve eso y ve la humanidad, pues, no sé, te entra solidaridad, ¿no? Dice, estamos aquí, somos nada, ¿no? Somos menos que polvo, ¿no? Entonces, lo que te da ganas de abrazar a la gente, ¿no? Es decir, aquí nos tenemos que, o salimos todos de esta o no salimos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son algunas de las dificultades como las que nos enfrentamos como científicos y como divulgadores de la ciencia? Las dos cosas, ¿no? Yo creo, y esto es una reflexión personal que os someto a vuestra consideración, que el gran reto que se plantea nuestra sociedad hoy en día es evaluar correctamente los riesgos y proveer proporcionalmente los recursos, ¿vale? Y aquí pongo el ejemplo. Uno abre el periódico cualquier día y dice, el ébola, estamos muertos todos. Dentro de 6 meses, toda Europa va a haber una epidemia de ébola tremenda, ¿no? El aceite de palma, pues sale el aceite de palma y ahora todos los supermercados quitando el aceite de palma de los alimentos, ¿no? El cambio climático, por supuesto, ¿no? Ya no. Pero bueno, hay otras cosas, ¿no? Como el glifosato. Y tú dices, ¿y el glifosato? ¿Hay que cambiar el sistema de producción? ¿Hay que eliminar los herbicidas que se usan? ¿Sí? ¿No? ¿Qué hago? No tengo ni idea, ¿no? O los plásticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa es la dificultad. Realmente es muy difícil, ¿eh? Realmente es muy difícil. Y lo que yo sí creo y sí estoy convencido es de que muchas veces, pues simplemente por una alarma creada por los intereses que sean, intereses de todo tipo, ¿eh? desde el poder o desde ciertas organizaciones activistas o partidos políticos, se crea una cierta alarma y debido a esa alarma se ponen unos recursos que a lo mejor son desproporcionados. Yo lo veo en el caso del aceite de palma. El aceite de palma salió una preocupación tremenda, entonces ahora muchas empresas pensando en cambiar su ciclo de producción y tal, dices, bueno, vamos a ver, pero si tenemos en los supermercados estanterías y estanterías llenas de croissants y de donuts y de bollería industrial, que, bueno, no te preocupes, o sea, no digo que no te preocupes del aceite de palma, no pongas tantos recursos en eso cuando tienes al lado un peligro mucho mayor y lo estás ignorando, ¿no? Bueno, esa es un poco la dificultad que yo veo, ¿no? Y voy a poner un par de ejemplos, ¿vale?
Pero este ejemplo lo pongo para ilustrar esa dificultad, de la dificultad que tenemos hoy en día con toda la acumulación de conocimiento que tenemos, de valorar realmente dónde están los riesgos reales y dónde no, o cómo debemos preocuparnos por determinados riesgos. Bien, el primer ejemplo es ese, que conozco un poco más de cerca porque me coge un poco tangencialmente dentro de mi área, ¿no? Es el problema de las ondas electromagnéticas y la salud, ¿no? Es un problema del que todos hemos oído hablar. Fundamentalmente hay dos variantes. Una es la radiación de los móviles. Pues la pregunta sería, o ha sido, ¿no? ¿Es la radiación de los móviles perjudicial para la salud? O sea, tener el móvil aquí en la oreja te influye en tu salud. Y la otra, que también está relacionada, no es con los móviles, sino es con los campos, sobre todo los campos magnéticos de baja frecuencia, los campos magnéticos de la frecuencia de las líneas de corriente normales, ¿no? ¿Son perjudiciales o no son perjudiciales? Bueno, fijaos que hoy en día, actualmente, en este mismo momento, hay un organismo que es la Agencia Internacional para la Investigación en el Cáncer, que tiene varias listas en las que clasifica las sustancias, y no solo las sustancias, sino también las actividades por ejemplo, ser peluquero o ser bombero, ¿no? Son actividades de cierto riesgo, pues los clasifica, ¿no? Y entonces, en la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer, tiene a las ondas de radiofrecuencia y los campos magnéticos de baja frecuencia en el mismo grupo, 2B, ¿vale? 2B, que significa posible cancerígeno. Claro, yo digo posible cancerígeno, el público general dice cancerígeno, ¿vale? Porque el matiz se escapa rápidamente. Cuando alguien dice que la Agencia Internacional del Cáncer tiene en una lista metido a esta sustancia, tú dices, oye, cuidado, ¿vale? ¿Pero qué significa realmente 2B, posible cancerígeno? Pues hay que leer lo que pone en el informe, ¿no? Y significa pues que hay ciertas evidencias de relación de desarrollo, de mayor probabilidad de desarrollo de cáncer con esos campos, cierta evidencia en humanos y no hay evidencia en animales, o bueno, lo estoy diciendo al revés, ¿no? Hay alguna evidencia en animales y una muy limitada en humanos, ¿no? El caso A es que en los animales hay evidencias más o menos claras y en los humanos es limitada. Pero vamos, en cualquier caso, ni el 2A ni el 2B son cancerígenos, o se pueden clasificar realmente como cancerígenos. Lo que clasifica la agencia como cancerígenos son las cosas que están en el grupo 1, ¿de acuerdo? Yo personalmente, y esto es una opinión personal, soy bastante crítico con esta lista, con estas listas de la agencia, ¿eh? A mí me parecen, la misma agencia hace la aclaración de que son listas que están pensadas para los investigadores, para decir, oye, cuáles son los temas en los que conviene investigar, qué sustancias conviene seguir y cuáles no. Esa es un poco la idea. Pero yo creo que en realidad después se usan para hacer política, para el gran público, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que son muy confusas. Son confusas hasta con las sustancias cancerígenas. Y os voy a poner un ejemplo que creo que me podréis entender. En el grupo 1 están las sustancias cancerígenas. Y entonces está el radio, el elemento radio, ¿vale? Están las radiaciones de rayos X, está el alcohol y están las carnes procesadas. Todo el mundo sabemos que si me cojo 2 miligramos de radio y me los como, mañana no lo cuento, ¿no? Sin embargo, me como un chuletón y me quedo a la mar de a gusto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí falta una variable, que es la dosis, y falta otra, que es un incremento del riesgo. Las sustancias, las carnes procesadas, se ponen como cancerígenas porque hay evidencias estadísticas de que la carne procesada aumenta el riesgo del cáncer de colon, el cáncer de colorectal, ¿no? Pero hay que mirar los números para ver qué es lo que uno hace. Y si miráis los números, resulta que según los propios datos de la agencia, el riesgo de cáncer colorectal aumenta un 18%. Vale, tú dices, ¿aumenta un 18% sobre qué? Pues un 18%, si miráis también los datos, el cáncer colorectal aumenta con la edad, lógicamente, y, por ejemplo, en mi franja de edad, que es de los 0 hasta los 59, pues el riesgo es de tener cáncer colorectal es 1,14%, si no recuerdo mal. Bueno, un aumento del 18% significa que pasó a 1,40. Yo personalmente no voy a prescindir del chuletón, ¿vale?
Cuando además hago otras cosas que son mucho más arriesgadas, como coger la moto todos los días para venir aquí, ¿no? Entonces, yo en ese sentido soy un poco crítico. No estoy diciendo, vamos a ver, no estoy negando esos datos. Simplemente lo que estoy diciendo es que los datos, pues hay que evaluarlos y hay que ver qué riesgo real significan. Y sobre todo, desde el punto de vista de la política gubernamental y de las políticas de prevención, hay que poner lo que he dicho ya antes, ¿no? Hay que poner los medios proporcionales a ese riesgo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los campos electromagnéticos en particular? Están en 2B, ¿vale? Y yo, por diversas circunstancias, durante algunos años he seguido un poco más o menos el tema. Y esas evidencias, cuando uno va a los artículos, porque claro, la agencia no hace investigaciones directamente, sino que lo hace es recopilar las investigaciones que se han publicado en revistas científicas, con trabajos que han sido revisados, etcétera. Entonces, pues vas y ves que en realidad esos estudios son casi siempre epidemiológicos. En el particular, los móviles se relacionan con tipos raros de cáncer. Entonces, cuando tú tienes un tipo raro de cáncer, la incidencia en la población es baja. Entonces, si el riesgo aumenta muy poco, claro, hay un efecto estadístico. Tú necesitarías una gran población para poder evaluar con realmente ese riesgo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esos datos estadísticos son muy débiles, De hecho, la agencia no pone que son cancerígenos, sino pone que hay ciertas evidencias. Lo pone en el grupo más bajo de las evidencias. Pero quiero contar algún detalle más sobre eso. ¿Por qué se llega a esa situación? Pues hay varias cuestiones que también las pongo un poco para el debate. La primera, el exceso de publicaciones, ¿vale? Yo creo que hay un exceso de publicaciones científicas, yo creo que es así, ¿no? Y este dato es del 2009, que es la última vez que tengo una revisión de eso. En 2009 había más de 20.000 artículos escritos sobre los posibles daños de las ondas electromagnéticas en la salud, ¿vale? Claro, de esos 20.000 artículos hay de todo. Hay artículos buenos, hay artículos malos, hay artículos correctos, hay artículos incorrectos y hay artículos malísimos. Si alguien quiere preocuparse, pues entre 20.000 encuentra por lo menos 30 o 40 que dice que te mueres pasado mañana si te tiras toda la noche hablando al móvil, ¿no? Y después, lo cierto es que la mayoría de esos 20.000 artículos son irrelevantes. Son estudios que, bueno, por ejemplo, hay muchas simulaciones. Pues claro, yo tengo el móvil aquí, estoy hablando, pues estoy sometido a una radiación. Pues hay muchas simulaciones de cuánta radiación absorbe el cerebro. Pero bueno, eso tampoco significa especialmente ni que sea dañino ni que no sea dañino. Hay muchos estudios de ese estilo, ¿vale? Quiero decir una cosa, esta preocupación que surge en los años 90, cuando empieza a usarse el móvil, es legítima, porque los campos electromagnéticos interactúan con el organismo. La excitación nerviosa se propaga mediante una corriente eléctrica. Los músculos del corazón se contraen también gracias a corrientes y tensiones eléctricas. Entonces, no es absurdo pensar que los campos electromagnéticos puedan influir en la salud. Pero eso se lleva estudiando desde los años 90 y hoy en día pues, la mayoría de los grupos que en principio empezaron a trabajar en estas cosas se han despreocupado del tema porque, bueno, a la vista está. Todos usamos el móvil, se ha extendido de una manera brutal en todas las capas sociales y, bueno, realmente si hay un riesgo, ese riesgo no es ni mucho menos evidente, ni es un riesgo, ni es un gran riesgo. Pero hay cosas curiosas. Quiero entrar un poco en un detalle muy particular, pero que muestra un poco las cosas que pasan, ¿no? Cuando se tiene tanta cantidad de gente trabajando sobre un tema y tanto exceso de información. En los años 80 del siglo pasado, un grupo de Madrid hizo un estudio, no con la radiación de los móviles, sino con los campos magnéticos de baja frecuencia. Y el estudio era el siguiente. Ponían 2 bobinas de Helmholtz, aplicaban una corriente y ponían una incubadora de pollos, ¿no? Metían allí 20 huevos sometidos a un campo alterno de 10, 20 microteslas y al lado un grupo al que no sometían a los campos, ¿vale? Lo hicieron para distintos campos, distintos grupos. Cada grupo era de 20 huevos sometidos a campo y 20 huevos de control. Otros 20 huevos sometidos a un campo distinto y otros 20 huevos de control. Y llegaron a la conclusión de que el campo producía malformaciones en el desarrollo de los embriones. ¿De acuerdo? Y así lo publicaron. Si uno mira el artículo, y yo lo he hecho, te das cuenta enseguida de que el efecto no es muy grande.
Resulta que en grupos de control, a lo mejor tú ponías en un grupo de control 20 pollos y de los 20 pollos había 4 que tenían malformaciones sin haber sido sometidos al campo. Y a lo mejor los sometías al campo y los que tenían malformaciones eran 7, ¿no? Y tú ves los datos y tú dices, bueno, es cierto, parece que hay daño, pero es una correlación muy débil y sobre todo que es que hay pollos que salen mal sin que tú les hagas nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasó una cosa curiosa. Un grupo americano hizo un estudio similar, pero en vez de con 20, esta gente estudió unos 100 embriones o así, pero los americanos en vez de 100 creo que cogieron 2000, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a hacerlo a los americanos, ¿no? Y toma, pues 2000 pollos. ¿Qué pasó? No había efecto. En cuanto que subió la muestra, la significación bajó. ¿Pero qué pasa? Que era un estudio financiado por una compañía eléctrica. Entonces eso ya se da por sentado que los tíos son corruptos, los científicos, ¿no? O sea, como está financiado por una compañía eléctrica, estos tíos ya están sobornados. El artículo puede estar muy bien escrito, muy bien descrito toda la técnica y tal, pero esto no nos sirve. ¿Vale? Bueno, vale, no nos sirve. El grupo de Madrid consiguió que varios laboratorios de Europa repitieran el experimento. Lo repitieron 6 laboratorios. De los 6 laboratorios que lo repitieron, con los mismos materiales, los mismos embriones, vamos, la misma variedad de embriones y tal, 4 no tenían ningún efecto, ¿vale? Y en 2 consiguieron un efecto débil. 4 laboratorios no consiguieron reproducir los resultados. Conclusión, hay un efecto débil, ¿vale? Bueno, pues todavía los mismos autores, una parte del grupo de Madrid finalmente dijo, bueno, realmente no se ha reproducido nuestro experimento, no hay efecto, ¿no? Bueno, pues todavía en el año 2015 encontré un artículo que citaba ese artículo, el original, diciendo que según mostraba en el artículo, había una alta mortalidad de embriones sometidos a campos de radiación de móviles, ¿vale? Bueno, ni los embriones se morían, porque entre otras cosas los diseccionaban antes, ¿no?, para ver el desarrollo, ni era de móviles, era campo alterno de baja frecuencia. Entonces, el mismo artículo que ha sido desmentido, que ha sido rebatido varias veces por varios grupos, y pues vuelve a ser citado al cabo de los años como un efecto como prueba del efecto de las ondas en el desarrollo de los embriones, ¿no? Y después, esto último, es una crítica a estos autores en particular, pero también es una cosa que nos debe hacer reflexionar a nosotros, porque yo confieso que yo he puesto frases parecidas a estas, ¿eh? Y yo creo que alguno de nosotros en su vida también lo ha hecho. Fijaos lo que dice este señor, este es un artículo de 2015, pero fijaos lo que dice, bueno, lo voy a intentar traducir, ¿no? Dice, un seguimiento durante 10 años del uso del móvil en los Estados Unidos y 5 países europeos no encontró ningún incremento del riesgo de cáncer de cerebro entre sus usuarios, ¿vale? O sea, un estudio de 10 años en 6 países no encuentra ningún incremento del riesgo. Conclusión, hay que seguir estudiando. Bueno, espérate, si me has dicho que aquí no hay nada, ¿cómo hay que seguir estudiando? ¿Vale? Eso lo decimos nosotros, ¿no? Vamos, yo me confieso que yo he puesto en un artículo, bueno, la simulación muestra que el efecto es menor y tal. Conclusión, necesitamos más dinero para seguir Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la electrohidrodinámica no le importa a nadie, ¿no? Y que la electrohidrodinámica es mi especialidad, ¿no? Es una cosa así relevante, ¿no? Y no tiene consecuencias para la salud de nadie, pero esto sí es una cosa importante, ¿no? Y claro, ¿cuál es el problema? El problema, todo esto lleva a la conclusión de que quien quiere ver indicios de riesgo los puede encontrar. Si escoge adecuadamente el artículo, ignora otros artículos, etc. Y entonces pasa lo que pasa, porque tenemos consecuencias negativas, ¿eh? Y suelen ser de 2 tipos. Pues nos encontramos con proliferación de campañas pseudocientíficas, como esta, que no sé si os habéis encontrado alguna vez, de una escuela sin wifi, que es una asociación que va por las escuelas diciendo que se quite la wifi de los colegios y de los institutos para que los niños estén a salvo de las radiaciones perjudiciales del wifi. Y claro, tú dices, bueno, lo que nos faltaba en Andalucía era quitarnos la wifi, ¿no? En muchos colegios
públicos, ¿no? Y otra, la aparición de fraudes comerciales, ¿vale? Esto que tenéis aquí, el otro día lo comentaba con Antonio, esto que tenéis aquí es un triangulito de plástico que, porque claro, los campos, pero ese triangulito de plástico es para evitar el campo magnético, no el campo de radiación, porque no es el campo de radiación del móvil, sino los móviles pues tienen ferrita, tienen dentro de su circuitería, y el campo magnético cerca del móvil, el campo magnético estático es más grande que fuera, ¿no? Bueno, pues ese campo magnético estático, los que comercializan ese cacharrito dicen que produce todo tipo de daños en el cerebro, inquietud, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Y entonces, para quitarte el campo magnético del móvil, te ponen un plastiquito aquí, ¿no? Te lo venden a un módico precio, ¿vale? Y si te pones ese plastiquito, se acaba el campo magnético, ya no te duele la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso se vende. O sea, que si entráis en Amazon y le dais al Besex, se llama, no Babex, o lo encontráis y lo comercializa tranquilamente. Bueno, claro, una de las conclusiones, porque yo entiendo que pasa una cosa. Fijaos que el ejemplo que puse antes, Jackie Chan, ¿no? Yo entiendo que Jackie Chan, el pobre, no puede saber de todas esas cosas, ni él ni nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Debemos tener una cierta formación científica, ¿vale? Pero también pasa que necesitamos expertos fiables, a los que podamos entender cuando hablan, ¿no? Para poder entender al experto necesitamos saber nosotros algo, pero necesitamos realmente que en cada uno de esos temas haya expertos de los que nos podamos fiar, ¿vale? ¿Y cuál es una de las cosas que pasa hoy en día? Pues que los expertos están mal vistos, por lo menos en algunos campos. Y esta es una prueba. Como tenemos un experto aquí en la facultad, pues el otro día vi esta noticia que salió en El País la semana pasada. Era: España mantendrá su uso horario actual y el cambio de hora estacional. Y en la noticia decía que, bueno, ha habido una comisión de expertos que ha estado trabajando durante meses y la comisión no había llegado a ninguna conclusión. Habían decidido, mira, de momento es mejor dejarlo como está porque la cosa no está clara y ahora mismo cambiar el sistema no nos parece, sino que lo mejor es dejarlo y seguir pensando, ¿no? Entonces, pues si uno se va abajo, en la edición digital, pues debajo se permite hacer comentarios y hay lectores que hacen el comentario. Entonces, no son los comentarios mayoritarios, tampoco quiero engañar, pero no es infrecuente encontrarse con comentarios de este tipo. Y estos son comentarios del otro día, de esa noticia, que los escogí. Perdón por el lenguaje, pero dice: ¿y por qué cojones tenemos que hacer caso a los expertos? ¿Vale? O el gobierno se rodeará de expertos que dirán lo que quieren que diga, ¿vale? O joder con los expertos, ¿vale? Claro, hombre, esta desconfianza en los expertos en parte es culpa de los expertos, ¿no? Pero en general también es que hoy en día, gracias en parte a las redes sociales y a la tecnología de Internet, se propaga mucho mejor el esoterismo y la pseudociencia que la ciencia. Pero yo aquí sí soy más optimista, porque yo creo que nosotros en España estamos en mejor situación que otros países, porque tenemos una desventaja que se convierte en ventaja. En España, la empresa privada invierte muy poco en investigación. Entonces, en España, casi todos los científicos somos funcionarios públicos o empleados públicos. Pertenecemos a la universidad o al CSIC, ¿no? Y no dependemos de la beca de una empresa ni nada por el estilo, como pasa muchas veces en Estados Unidos o en Francia o en Alemania, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros nos debemos reivindicar. Lo que yo opine hoy aquí sobre los móviles no influye para nada en mi sueldo, ¿vale? Yo solo digo a veces, ¿no? Mi opinión, yo puedo estar equivocado, pero lo que sí puedo asegurar es que voy a cobrar lo mismo, diga lo que diga aquí hoy, ¿no? Entonces, yo creo que eso nosotros, en España, nosotros en particular, debemos reivindicarlo, ¿no? Bien. Bueno, se me va a echar el tiempo encima. Quería comentaros brevemente, bueno, algunas experiencias, voy a ir un poco más rápido porque si no, algunas experiencias que hemos hecho y en las que he participado, Pablo que está aquí y yo y el profesor Zamora, hace tiempo que damos clase en el aula de la experiencia. El aula de la experiencia solo es el aula de la Universidad de Sevilla para la gente mayor de 50 años. Y bueno, es muy interesante porque es un público totalmente heterogéneo y es gente que no tiene que es de una formación muy diversa, ¿no?
te encuentras desde gente que ha hecho una carrera científica hasta gente que no ha hecho ninguna carrera, o gente que ha estudiado bachillerato, o ni siquiera, ¿no? Entonces es bastante interesante. Una de las cosas que nos dicen más es que realmente al final nosotros le hablamos de todo, de física cuántica, de física relativista, de partículas, de todo, ¿no? Entonces a veces al final nos dicen, oye, me he enterado de mucho más de lo que yo pensaba que me podía enterar, ¿no? Esa es una de las cosas que nos dicen. Y otra cosa que quería yo comentaros también es que en España hay también una singularidad. Y es que en España una persona culta, se considera que una persona es culta si sabe de filosofía, de mitología griega, de literatura, y puede ser perfectamente ignorante en cuestiones científicas, pero se considera que es una persona culta, ¿no? Y a mí me ha pasado en el aula de la experiencia, recuerdo un señor que era realmente culto en el sentido español de la palabra, y él, como era un hombre muy inquieto y tal, cuando hablamos de física cuántica, eso me dijo, Heisenberg, el principio de incertidumbre, dice, me ha descubierto usted un mundo que ignoraba totalmente. Y el tío se quedó entusiasmado con la idea del principio de incertidumbre y con Heisenberg. Yo decía, digo, es curioso que una persona culta, porque era un señor culto, ignore totalmente qué es el principio de incertidumbre o la existencia de Heisenberg, ¿no? O algunos otros hitos de la ciencia, ¿no? Bueno, simplemente quería comentar eso. Ya muy breve, porque quiero hacer algún experimento antes de terminar. Bueno, estas son las actividades en las que la facultad participa, el Salón del Estudiante, la Feria de la Ciencia, KIF y más. Yo he participado en ellas durante muchos años y yo sí quería comentar una cosa que me parece importante. Todas esas labores tienen un objetivo, que es la orientación preuniversitaria. Y para mí la orientación es fundamental porque previene el fracaso. Yo, ahora que estamos aquí todos, que dentro de poco vamos a tener actividades en este sentido, yo creo que eso es importante. A la gente hay que decirle, o sea, la gente tiene que venir aquí, pero tiene que venir aquí también consciente de cómo es esto. O sea, yo, una de las cosas que le digo a la gente, oye, ¿se te dan bien las matemáticas? Si tienes un 5 o un 6 en matemáticas, en eso, en el bachillerato, no te vengas a física porque vas a sufrir. Tienes que no tener problemas con las matemáticas si quieres meterte aquí, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿eh? Y ahora, lo que sí es importante, la gente que se tiene que venir aquí son los nuestros, ¿no? La gente que le interesa la física. Y una de las cosas que también hay que luchar contra ella es el mito de la nota, aunque nosotros ahora ya tenemos una nota de corte alta, pero era muy típico que la gente decía, bueno, es que yo tengo una nota de corte tan alta que me tengo que ir a medicina o a una ingeniería de esas que antes era muy importante, ¿no? Y tú dices, no, si tú tienes una nota de corte alta y lo que te gusta es la física y las matemáticas, vente aquí, no te vayas a medicina, que lo que haces es amargarte la vida. Pero insisto en que el objetivo de estas actividades no es cazar al personal, no es cazar al personal al vuelo y decir, venga tú, para física, no. Cazar, ¿no? Que venga la gente que realmente tiene que venir y la gente que está en condiciones de poder seguir una carrera que no es fácil, ¿no? Y otra cosa también a este respecto, que también se nos olvida a veces, es que la gente, por la experiencia que yo tengo, de una encuesta que hicimos durante muchos años, la gente elige la carrera y el que más influye muchas veces, o la que más influye, es el profesor de instituto. Entonces, nosotros, los profesores, sobre todo, no debemos olvidar eso, que a los profesores de instituto los tenemos que prestarle atención porque son ellos muchas veces los que deciden lo que va a elegir el alumno, ¿no? Bueno, pues ahora sí, bueno, pues ya aquí se acaba la primera parte de la charla, ¿vale? Es un poco, pues son algunas ideas que quería compartir y también para originar un poco el debate. Y ahora, bueno, pues simplemente comentar algunas de las cosas relacionadas ya, en concreto con la divulgación y en particular con los fenómenos cotidianos como elemento para la divulgación, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, el problema que tiene esto de los fenómenos cotidianos es que los fenómenos cotidianos no tienen mucho que ver con la física. Dicho así suena un poco raro, pero ahora me explico, ¿no? Las leyes de la física son rara vez visibles, así, evidentes, cuando uno observa un fenómeno. Si eso fuera así, si la mera observación de los fenómenos cotidianos nos condujera directamente a las leyes de la física sería aristotélica, porque Aristóteles era lo que hacía, mirar lo que pasaba a su alrededor y de ahí originar sus ideas. La física moderna
no viene de ahí. Y este es un ejemplo que todos conocemos y que a veces se nos olvida, sobre todo a nosotros, a los que estamos muy acostumbrados a las abstracciones. Ahí tenemos a Galileo diciendo todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Y ahí a la observadora atenta diciendo, y una leche, ¿no? Hay piedras que caen un montón de rápido, hay plumas que caen ahí, y hay cosas que ni caen, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, ¿aquí qué pasa? Pues lo que pasa es que en realidad ese principio de la física que Galileo anunció es una abstracción de un montón de experimentos que el mismo Galileo hizo en sus planos inclinados, con distintos materiales, con distintas bolas, etcétera, etcétera, y él, a partir de sus experimentos y llevando el razonamiento al límite, dijo, bueno, si soy capaz de eliminar todo el razonamiento y soy capaz de eliminar todas las cosas que no son el propio peso del objeto, todos los objetos caerían a la vez. Bueno, afortunadamente, lo que hoy en día sí tenemos, en este caso particular, a ver si esto me funciona, en este caso particular sí tenemos un... Ay, ¿dónde está el ratón? ¿Veis el ratón por algún lado? Ahí. Es que tiene que venirse para acá, vale. Y ahora me tengo que volver. Vaya, por Dios. Es que esto... A ver si soy capaz... Jolín. Os voy a explicar que me he cruzado con el ratón dichoso. Bueno, eso es el Apolo 15, pues una de las cosas que hicieron, pues dijeron, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a hacer el experimento de Galileo, ¿no? Y entonces Dave Scott, que es el astronauta ese que hay ahí, tiene, vais a ver, bueno, no se ve muy bien, pero tiene un martillo en una mano y una pluma en la otra, ¿vale? Y entonces él cuenta, no se oye pero no se entiende muy bien, él está contando, dice, bueno, Galileo decía que si tirabas una piedra y una pluma, pues las dos caían a la vez, etcétera. Dice, los tipos de Galileo, pues eso no se podía hacer, pero él ha ido a la luna no hay aire, y dice, bueno, pues voy a hacer el experimento, ¿no? Bueno, ahí es cuando va a tirar el martillo y la pluma y se ve perfectamente que caen los dos a la vez, ¿no? Y ahora yo tengo que soy capaz de quitar esto de aquí. ¿Y esto dónde lo tengo? Ahora se queda ahí hablando, bueno. Ahora tengo que pasar esto. Bueno, se va a quedar ahí un par de minutos, ¿eh? Bueno, una cosa importante... No, tengo que cortarlo, porque si no... Ahora lo he quitado, ¿no? Vale. Así, ahora... Bueno, una cosa importante para mí es una cosa importante. Cuando uno hace divulgación, uno lo que quiere es enseñar al gran público, pero uno lo que quiere es enseñar, uno lo que quiere es que la gente aprenda, uno quiere que la gente comprenda las cosas. Entonces, para mí, hacer un experimento, hacer una demostración, tiene que estar al servicio de exponer un concepto, una idea, un principio. Hacer una experiencia simplemente porque es espectacular, para mí no es suficiente, para mí no es satisfactorio. Para mí lo satisfactorio es que la persona que me ha escuchado, que ha venido a verme, salga de allí habiendo aprendido algo, no simplemente habiendo visto un espectáculo de magia, ¿no? Entonces,
todas las cosas tienen que estar al servicio del principio. Claro, esto por lo del Apolo pues se ve claramente el principio de Galileo. Y afortunadamente, aunque he dicho al principio que los fenómenos cotidianos no son fáciles de ver en ellos los principios, porque en un fenómeno cotidiano cualquiera hay involucrados muchos principios de la física y entonces es difícil mostrar las cosas por sí solas, pues todas esas herramientas como los vídeos, las simulaciones por ordenador, las experiencias demostrativas, etcétera, nos pueden ayudar a hacerlo. Y voy a poner algunos ejemplos. Bueno, un ejemplo que pongo también muy a menudo, es muy conocido porque esto se estudia aquí en física, casi lo primero que le dicen a uno cuando entra en la carrera, me acuerdo yo de Rafael Márquez, que era lo primero que contaba, es que en la física el tamaño determina el comportamiento de las cosas, ¿no? Entonces, si yo tengo un cubo, su volumen va como la arista al cubo, su área como la arista al cuadrado, y hay propiedades que dependen del volumen y otras que dependen del área. Entonces, si yo escalo el diseño, las cosas no se escalan. Bueno, pues siempre el ejemplo que se pone es por ejemplo, el rinoceronte y la gacela. El rinoceronte no es una gacela escalada, porque si yo cojo la gacela y la escalo, sucumbe a su propio peso. Las patitas esas tan cortas, pues no tienen suficiente resistencia para soportar el peso de la gacela. Aquí hay un caso todavía más interesante, si en vez de duplicar el cubo, lo subdivido, ¿vale? Cojo el cubito, lo divido en 8 trozos, después en 16, después en 32, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? El volumen es el mismo, pero el área expuesta va aumentando de manera exponencial. Si tuviéramos un cubo de una micra, pues la superficie sería de 6 millones de metros cuadrados. En particular, por ejemplo, en nuestros pulmones, la superficie de los alveolos es de 72 metros cuadrados de superficie, ¿vale? Que es la que permite el intercambio de los gases. Bueno, pues hay un ejemplo curioso al respecto y también relativamente reciente, es las patas de la salamanquesa, o también de los lagartos, de los gecónidos en general, siguen un poco esa estrategia. Si miramos la estructura de una pata de un gecónido, pues vemos que está a su vez subdividida en muchos elementos que a su vez se subdividen, que al final terminan siendo pilitos. Aquí esta es una fotografía de microscopio electrónico, esto es una micra, ¿vale? Esta de aquí es una micra. Bueno, eso es lo que proporciona un área efectiva de contacto que hace que la salamandra se pueda mover por el techo, ¿vale? Fijaos que esto que parece una cosa, tú dices, pues eso debe ser bastante obvio. Bueno, pues hasta el año 2000 no se puso de manifiesto esa estructura de las patas de manera clara, ¿eh? Y es un artículo publicado en Nature por Autun y sus colaboradores, y ese artículo sirvió de inspiración para Gain y Novoselov, los descubridores del grafeno, para diseñar un material súper adhesivo, usando ese mismo esquema. Bueno, voy a hacer una cosa más y un par de experimentos y lo dejamos, ¿vale? Porque si no se nos echa la tarde encima. Bueno, hay muchos ejemplos también en la vida cotidiana referidos a la mecánica. Este es uno que quizás no sea muy conocido, pero que es bastante interesante. Es una cosa que se conoce como el círculo de Kahn y pone de manifiesto el carácter vectorial de las fuerzas. El círculo de Kahn se llama así en honor a un ingeniero alemán del siglo pasado, que fue el que lo descubrió. Es el límite de adherencia de un neumático. Entonces, cuando el neumático va rodando sobre el asfalto, pues tiene un límite de fuerza que puede desarrollar, ¿no? Pero ese límite de fuerza es independiente, bastante independiente de la dirección en que se haga. Eso quiere decir que si yo trazo un diagrama como el diagrama de Kahn, en el cual aquí tengo las fuerzas longitudinales y aquí tengo las fuerzas transversales, hay un círculo que si rebaso, el neumático derrapa. ¿De acuerdo? El neumático no derrapa porque si estoy dentro de ese círculo, es el límite de adherencia. Entonces, ese círculo, aquí se ve, es mucho más grande en seco que en mojado, ¿no? En mojado el neumático derrapa antes. Pero lo curioso de eso es una cosa que no sé si es una recomendación que se le hace a todos los conductores, sobre todo a los motoristas, es que cuando estás en una curva no frenes, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo estoy en una curva, bueno, aquí está el curva izquierda, curva derecha, y aquí está la fuerza de frenado y aquí la fuerza de aceleración. Si yo acelero o freno, el neumático tiene que desarrollar una fuerza en esa dirección. Y si cojo una curva derecha o izquierda, pues el neumático tiene que soportar la fuerza centrípeta en esa dirección, ¿no? Entonces, si yo estoy cogiendo una curva y voy cerca del límite de
cerca del límite del neumático y en ese momento freno, me voy a tomar por saco, ¿vale? Porque me salgo del círculo. Bien, pues aquí hay una demostración curiosa. Eso que tenéis aquí a la derecha son pues medidas de la aceleración de un vehículo haciendo un circuito, y esto está tomado en un vehículo de carreras, ¿no? Entonces, es una demostración simplemente de cómo sería un conductor deportivo, un buen conductor deportivo es el azul, que va mucho, que intenta ir al límite en todo momento. O sea, aquí el tío va frenando y acelerando a la vez, ¿vale? Mientras que el que está en rojo sería un conductor, una conducción no deportiva, un conductor conservador. El tío cuando coge la curva a la derecha ha frenado, o sea, no frena o no acelera cuando está cogiendo la curva izquierda o cuando está cogiendo la curva derecha. Solo acelera o frena cuando está en recta, ¿vale? Bueno, pero un conductor agresivo, deportivo, tiene que hacer lo contrario, tiene que llevar el coche al límite siempre, ¿no? Bueno, pues a mí, bueno, no sé si os gusta seguir las carreras, yo las sigo, pero en particular las carreras de Fórmula 1 suelen ser muy aburridas. Pero los programas previos y posteriores a veces son muy interesantes, porque hay mucha tecnología, es un mundo muy tecnificado. Entonces, fijaos, una cosa que me encontré al respecto en cuanto a la carrera de Fórmula 1, y otra vez tengo el mismo problema de antes. Tengo que conseguir... ¿Dónde está el ratón? Aquí. Y ahora tengo que ser capaz. Lo voy a poner desde el principio. Voy a ponerle el volumen, ¿no? Que lo quitaba antes. Bueno, os explico lo que vais a ver. Este es Lewis Hamilton en una vuelta de entrenamiento, y esto que tenéis aquí, esto de aquí a la derecha, es un círculo en el cual hay una bolita que marca la medida de los sensores del coche, y está marcando la aceleración longitudinal y la aceleración transversal, y vais a ver que el tipo está continuamente en el límite del círculo, ¿vale? Está continuamente explorando los límites del círculo a medida que hace la vuelta. De hecho, para él lo más importante es estar continuamente acelerando o continuamente frenando mientras se lo permita la curva que está tomando. Veréis que el círculo, veréis que la bolita esa amarilla va explorando todo el círculo de Kahn a medida que él va dando la vuelta, ¿no? No se oye, era... Ahí está, ahí frenada a lo bestia, curva, está otra vez en el límite, la curva para el otro lado otra vez al límite, ahora la aceleración, bueno, otra vez la curva, ahí está en una recta, casi no tiene aceleración, otra vez la frenada a tope, ¿no? Bueno, pues ahí se ve siempre cómo está la bolita siempre rozando los límites. Por cierto, las aceleraciones son brutales, 5,1 la velocidad de la aceleración de la gravedad, por ejemplo, en esa frenada. Bueno, vamos, ahora sigue hablando, ¿no? Pero ya le tengo cogido el tranquillo. Y ahora tengo que quitar esto de aquí. Y, a ver... Vale. Bueno, esto lo voy a pasar, voy a terminar ya haciendo un par de experimentos sobre las ondas. Las ondas es un fenómeno fundamental, y además hay una cosa curiosa en la ESO o en el bachillerato. La parte de física que se queda mucho en cinemática, en dinámica, y las ondas es una cosa que no se ve mucho, se ve poco, ¿no? Y sin embargo las ondas en la física moderna son fundamentales. Entonces, hay dos fenómenos que son fundamentales en las ondas, que son la interferencia y la difracción. Ver un fenómeno de interferencia como este es bastante difícil, ese es porque, claro, son condiciones que tienen que darse. Eso es un lago muy calmado, en el cual aquí está la orilla, ha pasado una embarcación, esa embarcación ha generado un tren de olas, ese tren de olas se ha reflejado en el borde del lago y ha interferido y se ve ese patrón fantástico, ¿no? Pero eso es raro de ver. Entonces aquí tengo un experimento, a ver si me sale, que he cogido de un libro. De ese libro, es un libro que se llama Oír y Ver, que se puede descargar de internet,
de Alejandro del Mazo Vivar, Santiago Velasco Maillo y Rafael García Molina. Rafael García Molina estuvo aquí hace muchos años dando una charla y se dedica mucho a la divulgación. Y tanto él como Alejandro del Mazo son personas que hay que seguir, porque siempre proponen experiencias muy curiosas. Bueno, de ese libro he cogido este experimento muy sencillo, espero que me salga. Lo que tengo aquí es mi móvil con una aplicación que lo que hace es generar una aplicación generadora de sonidos, y me dice que si le sigo en Facebook, le digo que no, y a ver si carga, ¿no? Vale, y me dice otra vez lo mismo. No, gracias, ahora. Vale, lo que voy a hacer es, tengo aquí estos dos altavoces a los que he conectado el móvil, voy a lanzar un pulso, os va a molestar un poco, pero lo que ocurre es que, claro, estos dos van a ser un pulso de sonido que está sincronizado. El problema es que por ahí no podéis andar mucho, pero los que estáis más o menos a la altura de Miguel Ángel, si os movéis un poco, y os invito a que os mováis, veréis que hay nodos y máximos en el sonido que se aprecia. Está a tope esto. Lo tengo que poner. Tengo que ponerlo a tope. Vale, ¿no? Moveros. Bueno, yo me voy moviendo así. ¿Se nota? Más o menos, ¿no? Bueno. Bueno, ¿se ha visto o no se ha visto? Bueno, o sea, ¿se notaba o no se notaba? Depende mucho. Esta sala está bien porque esta sala es amplia y tiene una buena insonorización, entonces aquí se aprecia. Si lo haces en un sitio muy pequeño, pues hay muchas reflexiones en las paredes y entonces es menos notable el efecto. Pero si hay en una sala que tenga buena acústica, se ve bien. Y el segundo experimento que os voy a poner, y ya con eso lo dejo, tiene que ver con el efecto Doppler, que es otro de los fenómenos fundamentales en la física y en la tecnología de hoy en día. El efecto Doppler es el que hace posible que midamos la velocidad de las galaxias o la velocidad de las estrellas, pero también es el que hace posible que se mida la velocidad de los automóviles en la carretera mediante el radar, etcétera. O sea, bueno, y también, eso es lo que iba a decir, y también el ecodoppler, ¿no? que permite medir la velocidad de la sangre en el corazón, o sea, que es algo fundamental. Bueno, pues fijaos en una cosa bastante curiosa. Voy a usar mi mismo móvil y la misma aplicación. A ver si se oye bien. Si lo tengo... Lo oís bien todos, ¿no? Es un pulso de 2000 hercios, ¿de acuerdo? Fijaos lo que voy a hacer. Se ve, ¿no? Se ve el efecto, ¿no? Y ahora lo tengo que parar. Bueno, esto es sorprendente, ¿vale? Porque lo he hecho con la mano, ¿no? Esto es sorprendente. Fijaos las cuentas como son. El corrimiento Doppler, si es en dirección, se mueve hacia el observador o se aleja del observador, es el cociente entre la velocidad del objeto, en este caso de mi mano, y de la velocidad de la onda, en este caso lo del sonido, por la frecuencia. O sea que el factor delta de F partido por F es V partido por C, ¿vale? Yo haciendo así estoy moviendo la mano a un orden de 1 metro por segundo, más o menos, no mucho más, ¿vale? Y la velocidad del sonido es 340. ¿Vale? Yo he puesto una frecuencia de 2000 hercios. Quiere decir que hemos sido capaces de distinguir una diferencia de 6 hercios, más o menos lo que sale a la cuenta, 6 hercios entre 2000. ¿Quién es responsable de eso? Pues este órgano que tenemos aquí, que maravilloso, ¿vale? El oído interno tiene una cosa, que es la cóclea, el caracol, que tiene un diseño extremadamente eficaz para hacer la resolución en frecuencia. Tiene una resolución en frecuencia realmente excepcional como instrumento, ¿vale? Es tan excepcional que el otro día oí que los individuos que se les hace un trasplante coclear, que lo que se hace en el trasplante coclear es
conectar un sensor de sonido, un micrófono, directamente al nervio auditivo, evitando pasar por toda la cadena de huesecillos y, por tanto, evitando la cóclea, la gente que tiene el implante coclear puede hablar, puede entender el habla, puede llegar a articular sonido, pero tienen dificultades con la música, ¿eh? No son capaces de apreciar la música y la música les resulta molesta, porque ni siquiera la electrónica más moderna supera a la cóclea en su capacidad de discernir la frecuencia, ¿vale? Bueno, pues tenía más cosas, pero lo voy a dejar aquí, y porque además lo que viene es electromagnetismo y Pablo va a dar a continuación el seminario. Yo quería simplemente terminar con una frase de Carl Sagan que para hacernos meditar, ¿no? Dice Carl Sagan, crecemos en una sociedad basada en la ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe nada de estos temas. Esta mezcla combustible de ignorancia y poder tarde o temprano va a terminar explotando en nuestras caras. Bueno, eso, Carl Sagan se murió en el 96, ¿eh? ¿Qué diría hoy si viera a Trump de presidente del gobierno, de presidente de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que la cosa está ahí, no está todo perdido, ¿no? Pero, ¿cuál es mi conclusión? Pues que lo que hay que hacer es lo que hacemos. Hay que seguir estudiando y hay que seguir transmitiendo lo que estudiamos y lo que aprendemos. Así que, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alberto. Estupendo, como siempre. ¿Hay tiempo para alguna pregunta? ¿Alguien que quiera comentario o algo? ¿Sí? Buenas. Yo quería preguntar sobre el tema de los artículos que se publican en la revista. ¿No tienen pasar un filtro o algún tipo de...? Sí, claro. Sí. ¿Cómo es que se publican artículos que son tan nocivos? ¿Que son tan...? Nocivos. Bueno, claro, esa es una buena pregunta. Pues, ¿qué pasa? Pues hay un poco de todo. Pero yo de todas formas quiero hacer una aclaración, porque esa pregunta me parece interesante. Yo quiero hacer una aclaración. El primer artículo, en particular, en cuanto a lo que he contado de los embriones, ¿no? El primer artículo de los embriones, que es de 1982, de ese grupo de Madrid, para mí es un artículo científico, ¿vale? Quizás los revisores debieron ser un poco más exigentes a la hora de las conclusiones que los autores hacían en su estudio. Pero es un artículo científico, porque un artículo científico no tiene por qué decir algo que sea incorrecto o algo que esté mal. Lo importante es algo que ellos sí hacen. Ellos dicen cuántos pollos analizan, qué le hacen, cuál es la frecuencia. O sea, ellos dan todos los datos para que alguien pueda reproducir ese experimento. Y de hecho la gente después lo reprodujo y vio que no salía, ¿eh? Entonces, ese artículo es científico. La ciencia avanza con artículos que son verdad y con artículos que son mentiras, ¿eh? Einstein publicó más de 200 artículos y de esos 200, pues solo 10 o 12 son los importantes, ¿no? O sea que el problema en este caso no es tanto ese primer artículo como pues mucha gente que después, o alguna gente que después, no es lo suficientemente honrada a la hora de valorar ese artículo, o no solo honrada, sino cuidadosa. Dice, bueno, los artículos, ellos dicen que hay cierto efecto y hay un tío que va y dice, alta mortalidad. No, oye, no. Valora lo que han dicho y valora. O sea que no. Realmente la ciencia avanza, bueno, pues explorando caminos y hay cosas que se hacen, unas están mejor, otras están peor, no es necesariamente incorrecto, ¿no? Sí. Sí, eso forma parte del debate. Yo una de las cosas que, por ejemplo, en el aula de la experiencia, yo tengo la impresión, me pasa una cosa, la medicina en particular nos ha dado mucho prestigio a los físicos. Entonces, es verdad que hay ciertos ámbitos,
que además es más entre la gente joven quizá, en los que se mira mucho a las filosofías orientales, se mira mucho a lo espiritual, a lo esotérico y tal, pero yo entre la gente mayor que me encuentro, pues probablemente gracias a la medicina, como digo, que la física sí tiene mucho prestigio y la ciencia moderna sí lo tiene. Lo que pasa que también lo que ocurre es que la gente no está educada científicamente, y eso es cierto. ¿De eso tenemos la culpa nosotros? Hombre, pues en parte sí, ¿eh? Pero yo también, eso es otro punto también para el debate, yo tampoco creo que todo el mundo deba divulgar, porque entonces ya nos volvemos locos. Si tienes que investigar, hacer la gestión, dar clases y encima divulgar, te echan otro saco encima, ¿no? Pero lo que sí, porque la gente que está en el momento más importante de su carrera, en un proyecto competitivo, frontera o lo que sea, demasiado tiene ya con eso. Pero sí debe existir, la institución como tal, sí debe favorecer la divulgación y sí debe hacer que esa persona que esté frontera, ponerle todos los medios para decirle, oye, mira, te voy a hacer una entrevista, pero no, que él no se tenga que preocupar, sino la institución ir a buscarle con otros divulgadores o con gente que sirva de puente para que divulgue. Pero eso es importante, claro. Sí, sí. Exactamente. Eso es importante. Entonces, pero creo yo que es una labor que más que echársela a los investigadores, es una labor de la institución. Claro que los investigadores tenemos que reclamar. Aprovecho para decir que tenemos un programa de radio, me lo ha recordado, porque hay una unidad de comunicación científica en nuestra universidad que tiene varias iniciativas, tiene pocos recursos, es así. Pero entre otras cosas tenemos un programa de radio que se llama Ciencia Clandestina, en el que yo participo también y que os invito a que escuchéis de vez en cuando. Pero yo creo que es una labor más institucional. Pero bueno, la institución somos todos, o sea que nosotros lo tenemos que promover, ¿no? Dime, Javi. Se me ocurre otra cuestión importante con la divulgación, y es que gracias a la divulgación científica, o digamos al posible esfuerzo que los investigadores hagamos de nuestra investigación, pues podamos acabar descubriendo que nuestra investigación no es tan útil como nosotros pensábamos y que tal vez deberíamos dedicarnos a otra cosa, porque lo que hacemos es caro. De momento nadie nos pide que lo justifiquemos delante de la sociedad, lo justificamos delante de otros científicos. Pero si uno se pone a pensar, dice, ¿cómo le cuento yo esto a un taxista? A lo mejor ni me atrevo, porque va a decir que este tío se está gastando el dinero en tonterías, ¿sabes? Y creo que eso es algo sobre lo que merece la pena reflexionar, al menos de vez en cuando. No todos los días, porque si no nos deprimimos, ¿eh? Bueno, yo estoy, en parte, algo en ese sentido comentado. Al principio, cuando puse las cifras de lo que se pone en investigación, pues he comentado que esas cantidades no se decide democráticamente a dónde van. Insisto, tampoco estoy pidiendo aquí que se decida democráticamente, porque entonces sí que estamos perdidos. Pero efectivamente eso tiene que entrar en la discusión política, ¿no? Lo que pasa es que también ocurre, yo recuerdo hace no mucho que leí en el periódico que el Parlamento había invitado a una serie de científicos porque se iba a aprobar la ley de la ciencia y los científicos invitados, no sé si era el presidente del CSIC y algún otro más relevante, se quejaba amargamente de que durante todo el debate no había nadie en el Parlamento, que llegaron a la hora de la votación, además charlando, interrumpiendo al orador. Tú dices, bueno, pues esa es la consideración política que tiene la ciencia aquí. Nosotros debemos un poco de luchar por eso. Y también es verdad lo que tú dices, yo creo que también, pero también muchas veces yo me lo veo en mí mismo, en cuanto a, me refiero ya a la investigación. A nosotros nos cuesta mucho cambiar de línea una vez que llevas una carrera de muchos años en una línea determinada. Yo lo digo de mí mismo, yo soy un hombre atrapado por mi pasado, ¿no? Porque yo intento a lo mejor meterme en otra cosa, pero primero no me dejan porque no me dan dinero, porque te dicen, bueno, es que usted no es experto en eso, y te dicen, ya, pero sí que quiero cambiar, ¿no? Y después porque la gente que ya te conoce te manda tareas, te dice, oye, mira, vamos a hacer un artículo sobre esto, y tú dices, bueno, venga, pues otro artículo más de esos de los que esto ya hemos estudiado hace 10 años y sabemos que no va a ningún sitio, ¿no? Pero ahí te atrapa un poco el sistema y yo creo que esa es una deficiencia del sistema, que el sistema debería tener mecanismos para romper esa dinámica. Bueno, yo creo que aquí hay que tener ¿Funciona? Por debajo. Teóricamente, vale.
Que hay que tener un poco de cuidado con eso también, porque es cierto, cada uno tiene que replantearse si está en la línea adecuada o si quiere cambiar, y eso es cierto, pero nunca se sabe de dónde va a salir aquello que va a ser útil después a la humanidad. Es decir, cuando se empezó a investigar el láser era investigación básica, pura y dura, no investigación aplicada como puede ser hoy en día en su mayor parte, y así tantísimas cosas. Sí. Entonces, el riesgo de decir, si yo no aplico, o sea, una de las cosas que a mí me preocupa es que si yo en 2 años no tengo una aplicación directa, entonces dejo de financiar algo. Eso puede ser un empobrecimiento impresionante para, digamos, el avance de la humanidad en cuestiones científicas. Entonces, a mí me gustan más políticas de otros países que, por ejemplo, lo que hacen para evitar eso, por lo menos paliarlo en parte, es decir, cualquier investigador que esté trabajando tiene una mínima cantidad con la que puede contar, que puede dedicar a lo que le dé la gana, en ciencias, claro, no en irse de viaje a Bali, ¿no? Pero, digamos, hay una parte que no tienes que justificar con políticas científicas, etcétera, porque cuando después, que yo creo que las políticas científicas son útiles, pero luego cuando te llega una agencia, que yo lucharía por ella, y te dice, estas son mis 4 líneas prioritarias, eso no significa que solo haya que trabajar en esas 4 líneas prioritarias. Entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que se transmite, porque parece que si yo no estoy haciendo algo que se aplica sobre la marcha, es que lo que estoy haciendo no valgo. No tienes ni idea jamás de qué es lo que va a valer. Y de hecho, todo lo que hoy en día está aplicado ha pasado por fases en las que no se sabía para qué iba a valer. Así que mucho cuidado con cómo se distribuye también el dinero en ese tipo de cosas. Es lo único que sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dices. Lo único, abundar en una cosa que también he comentado antes, es la necesidad de expertos. Y pongo el ejemplo del ébola. En España no sabe, bueno, pues llegó un caso de ébola. Bueno, hacía falta gente, y había en España gente experta en enfermedades tropicales que sabía lo que había que hacer. Claro, ese a lo mejor no es un tema de investigación puntero y tal, pero esa persona tiene que tener lo suficiente para mantenerse experta en ese tema, porque es que a lo mejor dentro de 3 meses es clave para una crisis, ¿no? Pero también, de todas maneras, yo creo que lo que dice Javi, bueno, son dos cosas. Son complementarias, son cosas complementarias, no es contradictorio del todo tampoco. ¿Alguna? Gracias. Vale, yo la pregunta que tenía era un poco en la línea de la conclusión que se llega tanto con esta última cita de Carl Sagan y también que aparece en el paper que ha citado antes, tras 10 años de un estudio, cómo transmitir desde la divulgación creo que no sería más una conducta, sino una personalidad escéptica y sana en la población, en tanto que el mensaje científico es el de no dar por concluido algo, sino de, cuando llego a una conclusión, si soy capaz de falsarla, de comprobar que puedo estar equivocado en esa evidencia, tal vez pueda seguir investigando. Creo que es mucho más enriquecedor, pero al mismo tiempo es como más oscuro, diría, para la población. Si le dice, por ejemplo, y lo he vivido desde la experiencia, no sabemos lo que le ocurre a su hijo de un médico, a su hijo le ocurre tal enfermedad o tal afección. ¿Cómo se puede transmitir esa sintonía al público en general, que desconoce que que es la forma, es la línea de la ciencia, al fin y al cabo? Esa claramente es una de las grandes dificultades, y además, esa es una dificultad muy grande, es una dificultad grande en general, porque claro, la ciencia, cualquiera de los problemas que yo he planteado está lleno de matices, porque yo no puedo decir aquí que los campos electromagnéticos no influyen en la salud, porque es que los campos electromagnéticos van por nuestras venas, como quien dice, ¿no? Entonces, pero claro, es un asunto, si digo eso, la gente dice, entonces los matices son muy importantes. Yo tampoco podría encontrar miles de anécdotas en las que tú dices una cosa y la gente te entiende la contraria, ¿no? Entonces, pues no hay más. Efectivamente, hay que insistir en que la ciencia
no es un conocimiento definitivo. Bueno, hay cosas que las sabemos, hay cosas de las que estamos completamente seguros, ¿no? Pero que la ciencia siempre es matiz, hay que revisar, hay detalles, los detalles son fundamentales, ¿no? Un detalle puede hacer que una cosa sea una cosa u otra completamente distinta, ¿no? Y en particular, claro, hay terrenos especialmente difíciles, como es el de la salud, porque efectivamente la medicina además, no sé yo cómo llamarlo, pero la medicina es la aplicación de un conocimiento científico. Entonces, pues el conocimiento es muy relativo muchas veces. Sí. Eso. Pues es difícil, pero bueno, también pasa otra cosa. También hoy en día vivimos en una sociedad muy por ejemplo, las noticias, los periodistas te llaman, o tú dices, bueno, espérate que yo no sé nada de eso. Ya se ha pasado el tema, ¿sabes? Tú dices, voy a estudiar, espérate, que no te sé decir, dame un día. No. Yo necesito que me digas que sabes ahora. Digo, pues ahora, espérate, ¿no? Y bueno, y es así. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el que se atreve a decir lo que piensa sabe menos que tú, ¿no? Pero se atreve a decirlo y tú dices, oye, es que los científicos nunca llegan a ninguna conclusión, o es que los científicos no sabéis resumir. Y tú dices, bueno, pues que hay cosas que no se pueden resumir, ¿no? Pues, no sé, es difícil, eso es difícil. Bueno, yo creo que ya, disculpad que ya vamos sí, muy mal de echa. hora. Dos cosas. Hay tiempo y hay espacio para discutir. Tenemos ahora un café aquí que podemos utilizar para hacer una discusión distendida. Después está el taller, al cual, bueno, pues en principio todos aquellos que hayáis inscrito podéis seguir. Y bueno, ya nada más que agradecer a Alberto. Quiero contar una pequeña anécdota porque él es uno de los recipientes, o de los receptores más bien, perdón, de los muchos, que el otro día lo comentaban los alumnos, de los muchos inventos que nos vienen aquí a la facultad, de gente más o menos iluminada que crea motores perpetuos de primera especie y demás. Entonces Alberto es el que de primera fila pues dice esto no funciona por esto, da un fundamento científico y siempre dice como coletilla, dice todavía nos queda mucho que hacer. Así que agradecer a Alberto la fantástica charla y siempre tu buena disposición.